Hola, ¿cómo están? Bueno, hoy vamos a hablar de cultura y malestar en la cultura. Eh, cultura es una palabra que viene del latín, que significa cultus. Es el cultivar, hace referencia al cultivo del espíritu y las facultades intelectuales de los hombres. Se entiende por cultura toda aquella civilización y progreso que se da en las sociedades, o sea, está asociado a eso, la palabra cultura. Eh, la UNESCO, por ejemplo, dice que la cultura es la que le permite al ser humano la capacidad de reflexión sobre sí mismo y a través de ella se distingue en los valores y busca nuevas significaciones. Entonces se podría decir que la cultura es un entramado, es un entramado social que abarca distintas formas y expresiones que tiene una sociedad. Y a esto, o sea, de esto hablamos cuando hablamos de idioma, religión, formas, prácticas, vestimentas, comportamientos, maneras de ser, costumbres. Todo eso es lo que forma la cultura. Habla de que puede ser clasificada de diferentes maneras. La cultura tópica, que es la que engloba un listado de categorías. Está la cultura histórica, que es la que se hereda y que tiene que ver con el pasado de esa misma cultura. La cultura mental, que son todos aquellos hábitos y costumbres que diferencian a un individuo o a un conjunto de individuos de otros. La cultura estructural, que tiene que ver con los símbolos, los valores, las creencias, las conductas reglamentadas, las relaciones entre sí. Está la cultura simbólica, que es la que se conforma con la significación arbitraria otorgada, comunicada y compartida por los mismos miembros de un grupo, dice. Esto es todo aquello que sería como que se pasa de una generación a otra. Después se puede clasificar según su desarrollo, que puede ser primitiva, que es aquella en donde no entra la innovación tecnológica, o sea, no entra en lo nuevo, que tiene que ver con la escritura, la economía, o sea, como que siempre están en lo mismo. La cultura civilizada es la que logra desarrollarse y innovar. Esto quiere decir buscar nuevas formas de subsistencia. La cultura analfabeta es aquella en donde se manejan solo con la palabra y no existe escritura. Y la alfabeta, que tiene que ver con que utilizan un lenguaje que es tanto oral como escrito. Y que todos los miembros de esa cultura comparten. Después habla de la realidad como una construcción. Y dice que toda realidad depende de la percepción. O sea que siempre que se explique una realidad cultural, tiene que ver con la descripción de esa realidad. O sea, si yo describo la realidad, va a tener que ver con mi percepción de cómo percibí esa realidad. Siempre va a ser una descripción. En esto entran los medios de comunicación. En el texto habla que son los que imponen el tema del que debemos conversar. Y, en cierto modo, son los que construyen la realidad que nosotros debemos ver. Bueno, de esto, como argentinos, estamos como acostumbrados. Depende del canal que miremos, las noticias que vamos a ver. Entonces, con esto tiene que ver.
que la construcción de nuestra realidad va a estar dada por el medio de comunicación que usemos. Bueno, son ellos quienes hacen el recorte de esa realidad y son los que ponen el tema que para ellos es el importante. A su vez, ese tema es el que establecen como el que debemos de pensar o por el cual nos debemos de preocupar. Y también construyen lo que en el texto habla de héroes descartables. Eso tiene que ver con las industrias culturales, que son esas personas que surgen porque empiezan a aparecer en todos lados y de golpe y porrazo no los vemos más. O sea, como que surgen y todo el mundo habla de eso y de golpe no aparecen más en ningún medio. Tiene que ver con esto el término héroes descartables. Después habla de las identidades culturales y colectivas. Se entiende por identidad aquella construcción que es invariable, que no tiene cambio. Pero surge una contradicción en esto, porque si el hombre es un ser social, por consiguiente, todas sus relaciones van a estar basadas en la comunicación o la relación que tenga con un otro, esto de que es invariable es como contradictorio. Entonces podríamos decir que la identidad está basada en una relación, en la relación que existe entre los sujetos de una comunidad, y a su vez, esta relación va a dar como finalidad la cultura. Las identidades culturales dice que son sistemas de acción, que son acontecimientos que necesitan ser explicados y negociados. Que no tiene límites, no hay límites marcados, que tiene que ver con un modelo cultural que se comparte, que se define en un sentido de acción, que es lo que necesitamos como cultura, como sociedad, para poder avanzar, que la marca la diferencia, o sea que es una diferencia entre nuestra cultura y la cultura de Occidente, o entre la cultura de las personas que vivimos en Argentina y las que viven en Rusia. Como que diferencian una cultura de otra, las identidades culturales. De esto surgen las apropiaciones distintivas de un conjunto de dichos o noticias culturales en el centro de una sociedad. Hay cosas que para nosotros son importantes como cultura, que no lo son en otras culturas. Dice que la identidad es un valor central en el cual el individuo organiza su relación con el mundo y con los demás sujetos. Después vamos a ver que identidad, o sea, podríamos decir que la identidad en este caso sería como lo que somos, como la personalidad. Después vamos a ver cómo esto se configura. Dice que el sí mismo es egocéntrico. Entonces la diferencia, la comparación, la distinción, conduce a hacer una valoración de mí mismo. Que yo pueda compararme, distinguirme de los demás, hace que yo pueda valorarme. Es necesario para eso. Y que en esto se basa el vivir en sociedad. Que la identidad es la capacidad para perdurar en el tiempo, la identidad de una cultura, en el tiempo y en el espacio. Así como para el ser humano, o sea, la identidad individual de cada persona es lo que necesita para poder perdurar en el tiempo, poder sostener
su estructura psíquica, a nivel cultural pasa lo mismo. Debemos de permanecer en el tiempo y el espacio. Entonces, se produce una dialéctica permanente entre el cambio, la continuidad, la discontinuidad, la permanencia. Hay una dialéctica todo el tiempo. O sea, debemos de cambiar, pero no tanto, o debemos de cambiar más paulatinamente, para no perder la identidad. Es más o menos lo que sucede cada vez que se cambian ciertas costumbres o ciertas normas. La cultura, después habla de la cultura como forma integral de la vida, dice que todo ser humano solo es humano entre otros humanos. Y esto quiere decir que el hombre solamente es en comunidad, algo que para nosotros es súper habitual, porque como psicólogos sociales no podemos comprender la vivencia desde el individuo solo, sino desde el individuo en sociedad. Esto, si naciéramos y nos dejaran solos, no sobreviviríamos. Esto hace que existan una infinidad de conexiones entre el ser humano y las relaciones que podemos establecer. Estas relaciones las podemos agrupar entre las relaciones de la comunidad con la naturaleza, que tiene que ver con esto de tomar de la naturaleza lo que necesitamos para sustentarnos y para trabajar. Habla de la ganadería, los cultivos, la relación que nosotros tenemos como cultura con la naturaleza. Después la relación de la comunidad con otras comunidades. Esto habla de si existe la paz entre una comunidad y otra, si hay guerras, si hay intercambios, si no, si la cultura es abierta, si es cerrada, si permite el ingreso de nuevas culturas o no. A esto se refiere con la relación de una comunidad con otra. Después habla de la comunidad con lo que ella vive y lo que clasifica como sagrado. Y esto habla de todo lo que sobrepasa al ser humano, todo lo que está más allá de los humanos. Habla de lo sobrenatural, de los misterios. No habla específicamente de la religión. De lo que tiene que ver con el trascender. Y esta relación se puede afirmar o se puede negar. A nosotros como miembros de una cultura la podemos afirmar o la podemos negar. Esto podríamos decir, si lo llevamos a la religión, podemos decir que aceptamos que existe un Dios, porque nuestra cultura es una cultura católica, o negarlo. O sea, también puede pasar. Después dice, habla de la relación de cada miembro de la comunidad consigo mismo y con los demás, o sea, con el resto de la comunidad. Esto tiene que ver con la relación de los individuos con su mundo interno y el mundo externo. La naturaleza, lo sagrado, la comunidad. ¿Cuál es la relación que existe entre eso? Dice que los grupos van buscando maneras de resolver estas relaciones y construyendo nuevos sistemas de relación que los identifique y los diferencie del resto. ¿Cómo se resuelven estos conflictos que empiezan a surgir? Bueno, estos conflictos tienen aspectos tangibles y aspectos intangibles. O sea, aspectos que podemos percibir y aquellos que no son perceptibles a simple vista o con los sentidos. Esto tiene que ver con ir incorporando lo subjetivo, todo aquello que viene de la afuera, ir incorporándolo. Tiene que ver con lo físico, es todo lo material, lo que se toca, lo tangible, con lo emocional y lo mental. Cuando se refiere a lo emocional y lo mental, tiene que ver con
las motivaciones que surgen de esa comunidad, cuáles son las motivaciones que esa comunidad tiene, cuáles son los propósitos para poder llevar a cabo esas motivaciones o no. Después habla de resolver. Para resolver se tiene que tener en cuenta la percepción, el pensar, el expresarse, el sentir, el valorar, el organizarse, el intuir, el imaginar y el significar. Todas esas son cosas que se van a poner en juego cada vez que debamos resolver un conflicto, ya sea de manera individual para con la comunidad o de manera grupal, o sea, como comunidad para con otra comunidad. Debemos de tener en cuenta todas estas instancias. Estas son cosas que más o menos nosotros venimos hablando ya a lo largo de psicología, de la carrera. También son cosas que tenemos que tener como en cuenta a la hora de trabajar con un otro, ¿no? Dice que la cultura es como un cultivo de una forma integral de vida, creada históricamente y socialmente por una comunidad a partir de su particular manera de resolver las relaciones que mantiene con la naturaleza, consigo mismo, con otras comunidades, con lo sagrado, con el propósito de dar continuidad y el sentido de totalidad de su existencia. Todas estas relaciones se van a poner en juego a la hora de hablar de cultura. Por eso se habla de cultivo. Tiene dos finalidades la cultura. Una es garantizar la continuidad de las personas que conviven, y otra es otorgar un sentido a la existencia, el por qué somos, en este caso, argentinos. Esas son las dos finalidades. Todo esto, estas dos finalidades y toda esta interrelación entre la cultura, la naturaleza, la comunidad, conmigo mismo, todo esto se da gracias a los mecanismos de comunicación y a la creación de recursos, dice. Estos recursos lo que van a hacer es poder transmitir lo que se quiere y a su vez buscar formas de construir nuevas habilidades, nuevas formas, aquellas cosas que se quieren cambiar, nuevas imágenes, representaciones, creencias. Obviamente el sistema educativo tiene como función principal formar culturalmente, no solo a los niños, a los jóvenes, sino también a todo el resto. Porque cuando se le enseña algo a un niño y ese niño va a su casa y lo transmite, lo que está haciendo es transmitir desde lo que se transmitió en la educación. Podríamos decir que la educación es siempre emergente de una cultura. La cultura que entonces la cultura se transmite a través de la educación. Entonces, toda acción educativa es una construcción sociohistórica y cultural, no deja de serlo. Aparte porque también la educación se da por medio de personas que tienen una identidad cultural. Entonces, la educación siempre es emergente de una cultura, va a estar sujeta a eso. La cultura vendría a ser la matriz, el marco, el contenido y el fin de todo proceso educativo, de todo proceso de formación. Lo que va a hacer es como regular la cultura, lo que debemos saber, lo que no debemos saber. Después habla de que la matriz cultural básica y el campo de cultura integral tienen como marco de referencia y de acción ciertos puntos que se deben tener en cuenta a la hora de la formación. Y esto tiene que ver el mundo de la vida cotidiana, donde se satisfacen las necesidades básicas, se construye lo subjetivo, lo intersubjetivo, lo público, lo común. Las diferencias y desigualdades, es importante conocer cuáles son,
dentro de los individuos de una cultura, la participación social, tiene que ver con cuánto se involucran los individuos en la creación, en la recreación colectiva y anónima de la cultura, cuánto modifican. Tiene que ver con la memoria histórica, todas aquellas cosas que nos fueron contando, que fuimos adoptando como estilo de vida, que son los que se expresan, sintetizan los principios de una forma de vida común y las transformaciones y actualizaciones a futuro que serían posibles. Después habla de la problemática de integración cultural en general, eso es otra de las cosas que hay que tener en cuenta, cuáles son las problemáticas de la integración, y empezar a entender la cultura como una totalidad. En esto hay que tener en cuenta las minorías y las mayorías. Cuáles son las minorías que quedan fuera, que quedan en desigualdad. Bueno, hay que empezar a incluirlas. Se habla de la creatividad social. ¿Cuál es la creatividad que tiene esta sociedad para resolver conflictos, poder interactuar con otras culturas? Y a su vez, planificar estrategias para sobrevivir. Habla de renovar los mecanismos de apropiación y de resignificación de los elementos de la cultura, los que son ajenos o impuestos, y de reaccionar con nuevas propuestas frente al impacto del proceso global. O sea, esto de que no nos impongan cosas, porque bueno, en el mundo se usa que todas las personas salgan a la calle con, podríamos decir, en este momento de pandemia, con un barbijo rojo. Bueno, no. Nosotros podamos distinguir o discriminar si esto sirve para nuestra cultura o no. Porque tal vez no es, no nos sirve a nosotros como cultura. Dejamos acá y seguimos en el siguiente.